Dios, tú preparaste, Señor, este día para ellos y les has otorgado, Señor, este tiempo en el cual de seguro tú les ministrarás. Tú mismo, Señor amado, harás con ellos conforme a tu gracia y a tu misericordia. Toma control, Señor, de todo lo que aquí se desarrolle. Que la enseñanza pueda, Señor amado, ponerle, Padre, a cada uno de tus hijos, y Dios, Señor, de tu Santísimo Espíritu. Que sea tu unción, Señor, manifestándose poderosamente en cada una de sus vidas. Mira también a nuestros niños en la parte superior de tu casa. Ellos han venido también con corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Ministrales también y que ellos puedan ser, oh Dios, luces que se enciendan en cada uno de sus hogares. Te lo imploro, pues, todos tus favores, y creyendo que tú lo harás, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 27. Se decía la semana anterior que todo lo que cuanto al capítulo 27, en sus primeros versículos, sus primeros 7 versículos, se refiere, nace de un corazón angustiado, había nacido de un corazón que no aguantaba más la presión en la cual él se encontraba. Usted recordará que en reiteradas oportunidades el rey Saúl, que estuvo prácticamente por tomar preso, por darle muerte a David. Diríamos que todo muchas veces en la vida del hombre tiene un tope, tiene un límite, y ese límite llegó a su colmo en la vida de David. La Biblia menciona, si usted recuerda conmigo el verso número 1, donde dice, dijo luego David, en su corazón. Amado, usted recuerda la palabra también de Jesús, que es del corazón donde también salen así mismo buenas cosas como también malas cosas. Del mal tesoro del corazón saldrán también, diríamos, malas obras, y del buen tesoro del corazón habrá también de salir buenas obras o buenos frutos. En este caso, David se encontraba viviendo una etapa en su vida donde todo se venía abajo. Y él toma la decisión de irse a otra, diríamos así, a otra región, dentro del mismo territorio de Israel, pero una región gobernada no por el rey de Israel, sino por los filisteos. Y querido hermano, este hombre, vuelvo y repito, apesadumbrado porque no sabía qué hacer, se había cansado de tantos problemas, de tanta crisis en su vida, y llega a tomar una decisión que no solamente habría de afectarle a él, sino a los 600 con sus familias que estaban también a expensas de lo que él decidiera. Eso también a nosotros nos alerta y nos pone, diríamos así, en una expectativa grande. Sus decisiones, sobre todo como padres o madres de familia, no solamente le afectará a usted en lo personal, sino también a todo su entorno. Si usted no tiene, diríamos, la premisa de poner siempre su causa delante de Dios y que sea Él quien lo guíe, si usted se equivoca en la decisión, puede arrastrar a otros consigo también. David, mi querido hermano, arrastró consigo a 600 hombres y dentro de cada hombre sus respectivas familias. Se recuerda que la semana anterior se decía que había por lo menos un promedio de cerca de 2.000 a 2.500 personas las que estaban de alguna manera a expectativa de qué hacía o qué no hacía David. La Escritura menciona, mi querido hermano, que este hombre se llegó hacia los filisteos y fue a dar a la región de Gad, gobernada, como lo dice, si recuerdo otra vez la Escritura conmigo, el versículo número 2, dice la Biblia en la parte final, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maón, rey de ¿quién? Rey de Gad. Y con este hombre, alojado prácticamente en toda la región de Filistea, David se asentó y, como lo dice la Biblia, oró allí. ¿Cuántos años dice la Escritura? 1 año y 4 meses fue el tiempo que él vivió en esa región. La Escritura nos menciona, mi querido hermano, que David, haciendo esto, y se analizó en parte la semana anterior, tiró abajo
dos principios, obviamente, que él, por su angustia, no consideró. El primero, mi querido hermano, se alejó de su nación. Mi querido hermano, el Dios de la China es el Dios del Ecuador. El Dios sí que hay, lo que existe en Europa, es el Dios también de América del Sur. Mucha gente, cuando se ve en aprietos, tiende a migrar de su país. Y de alguna manera, mi querido hermano, sí, pone en poco el poder de Dios donde Él está residiendo. Muchos hombres se equivocaron, por cierto, al alejarse de su nación para ir a buscar ayuda en otro lugar. Si quiero tomar esto de manera adicional para reforzar estos primeros 7 versículos, si quiero tomar una referencia, mi querido hermano, acompáñeme por favor al libro del Génesis en el capítulo número 12, por ejemplo. Ahí tenemos un precedente bíblico bastante fuerte. En Génesis capítulo número 12, allá en el versículo número 10, se habla de un hombre que cuando vio que la cosa andaba mal, no dudó en irse a otra región, obviamente sin la ordenanza o sin, en este caso, el visto bueno del Señor. Génesis capítulo número 12, dice el verso número 10, hubo entonces hambre en la tierra, y ¿qué hizo de manera casi de inmediata? Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Y descendió Abraham a Egipto, ¿para qué? Para morar, dice ahí, allá, porque era grande el hambre en la tierra. Las consecuencias no se dejaron esperar en la vida de Abraham. Una vez que ingresó a Egipto, sí tuvo problemas muy serios con su integridad, con su propia mujer. Todo esto se lo pudo haber evitado si hubiese atendido a la voz del Señor. Si quiero ver otro marco referencial, también acompáñenme en Génesis, pero unos capítulos más adelante. Pero en este caso Dios da una advertencia al hijo de Abraham, es decir, a Isaac. En Génesis capítulo número 26, dice el Señor en los primeros 2 versículos, recordando que Dios escudriña el corazón y la mente de su pueblo, o si puede más extenso, de todo hombre. En Génesis capítulo número 26, sí, la Escritura narra en sus 2 primeros versículos. Después, mire, un acontecimiento similar a los tiempos en los que vivió Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre o hambruna que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac hacia aquel lugar. Dice aquí a Abimelech, mire, ¿rey de quién o de qué región? De los filisteos en Gerar. Verso número 2, ¿qué sucedió a diferencia de lo que le había acontecido a Abraham o aún al propio David? Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amado, de esa manera, si Isaac, en este caso diríamos haciendo caso a la palabra, Dios lo salvaguarda en el lugar donde se encontraba y le provee, más allá de la gran hambre que había sobre toda la tierra. A diferencia, decíamos, de David, por 2 grandes motivos, y haciendo caso omiso, dejó a un lado lo que él sabía y se fue a un lugar donde Dios nunca le dijo que vaya. Y como segundo aspecto y más fuerte, David se olvidó de la palabra que había recibido. Si usted me acompaña, por favor, en el primer libro de Samuel, mire por favor lo que nos dice el Señor. Primer libro de Samuel, en el capítulo Primer libro de Samuel, capítulo número 22, verso número 5. Mira lo que nos dice el Señor. David se olvidó de la palabra que un hombre de Dios le había otorgado en su debido momento cuando escapaba, cuando estaba en huida. ¿Ya lo tiene? Pero el profeta Gad dijo a David,
no te estés en este lugar fuerte, recordando que él se había ido, si se había dirigido a una cueva llamada, o una región llamada Adulam. Dice el Señor aún más, no estéis en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino, dice, al bosque de Arem. Dios le había ordenado a David, mientras él había, llamado hermano, estado en huida por la persecución de Saúl, había consultado a Dios y Dios no se le fue esperar. El profeta Gad le dijo que se fuera a la tierra de Judá y ahí él debió haberse quedado durante todo el tiempo. Mas sin embargo, cuando la aflicción o la prueba llega, la mente, mi amado hermano, nos juega una mala pasada y nos hace desconfiar de la palabra de nuestro Dios. Pero esto tuvo consecuencias y en esas consecuencias vamos a hablar en esta noche. Cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo número 27, verso número 8, dice la Escritura, y subía con sus hombres y hacían incursiones. ¿Contra quiénes? Contra los jesuitas. Esto, mi amado hermano, lo tenemos como referencia, solamente apúntelo, puede leerlo en su casa. En Josué capítulo número 13, verso 1 al 2, cuando se habla acerca de la distribución y la repartición de los territorios a las tribus de Israel, ahí se menciona la tierra de Jerusalén como herencia también para el pueblo judío. Dice la Biblia que si David con sus hombres, es decir, con sus 600 hombres, hacían incursiones, es decir, que descendían y de alguna manera sí atacaban estos territorios, dice los jesuritas, los jezreelitas y los amalecitas. Adicionalmente dice, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. A la pena de Israel, aun cuando tenía un rey que aparentemente los gobernaba, estos tres pueblos o naciones todavía persistían en el territorio de Israel y no los habían podido echar fuera. Estas incursiones, mi amado hermano, se llevaron a cabo, ya no diríamos por iniciativa propia de quién, de David, sino porque ahora él se debía a un nuevo rey. ¿A quién? ¿Quién era ese? Aquis, el rey de los filisteos. Dice la Biblia en el verso número 9, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Mi amado hermano, como le mencioné el viernes anterior, es la hoja o el capítulo más negro en la vida de David. Y querido hermano, este hombre a través de estos acontecimientos pone en evidencia de qué manera en un día, diríamos así, se puede estar alabando, glorificando, inclusive tomando la gloria de Dios con su mano, su corazón, y al otro día ser el hombre más miserable de la tierra. ¿Por qué, mi amado hermano? Por perder, sí, la estimación al valor de la palabra del Señor. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que se comienza a desconfiar del poder de Dios y poner mayor énfasis en nuestros problemas. Mi amado hermano, dice el salmista más adelante, quisiera que me acompañe en el capítulo 62, allá en el versículo número 8, algo sí que le puede a usted despertar para siempre confiar en Dios, más allá de las adversidades. Salmos capítulo 62, versículo número 8. Consideremos este texto. Dice el Señor, esperad en Él. Lea esa parte que sigue. ¿Qué dice ahí? Esperad en Él en todo tiempo. O
pueblos, y me encanta porque lo hace o lo indica el salmista, no de manera particular o de manera preferencial a unos cuantos, sino a todas las naciones. De alguna manera el Espíritu Santo le dice, mi amado hermano, en sí mismo, sí, a todo ser viviente que aprenda a confiar en el Dios de Israel. En todo tiempo le dice, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y querido hermano, hace bien el hombre confiar en Dios aún en sus tiempos más críticos. De hecho, en el Nuevo Testamento el Señor también a su pueblo, a los cristianos, sí, les ordena que debemos de permanecer en la fe en cuanto sí a las pruebas se refiere. Recordando que es justamente cuando vienen las dificultades donde también se manifiestan nuestras debilidades. Si me acompaña, por ejemplo, a la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 3, veamos, mi amado hermano, qué nos dice la Biblia en el verso número 14. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3. Verso número 14. Dice el Señor, ¿lo tiene? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, primeramente, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Como una desgracia o como una bendición? ¿Qué dice en la Biblia? Bienaventurados y muy favorecidos, muy bendecidos sois. Por tanto, ¿qué es lo que el Señor nos pide? No os amedrentéis. Ahora, el término amedrentar, mi amado hermano, conlleva así no solamente tener miedo. Amedrentarse es tener pavor de algo. Tener, diríamos así, un miedo extremo frente a las circunstancias negativas. Imaginémonos que a usted le digan de manera inesperada, luego de un chequeo médico, que tiene pocos meses de vida. ¿Cómo usted reaccionaría frente a una noticia de esa naturaleza? Muchos, mi amado hermano, podrían hasta quitarse la vida a fin de no esperar ese desenlace fatal. Mi amado hermano, la Biblia nos narra, sí, y de hecho nos solicita que no debemos de tener pavor ni miedo, sí, dice ahí, por ellos, ni os conturbéis. Y querido hermano, la palabra del Señor debe de permanecer siempre en su corazón, firme, inmovible. De hecho, para que el Evangelio pueda ser glorificado ante los demás, depende, mi amado hermano, de nuestra fortaleza y nuestra perseverancia, si el Señor sea tomando el control de las cosas. Cuando vamos a Colosenses, en el capítulo número 1, acompáñenme por favor. Colosenses, capítulo número 1. Leo, sí, de manera literal lo que dice el verso número 21 al verso 23. Quiero llegar al 23. Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 23. ¿Sí? Recuerden que voy a dar referencia o énfasis al verso 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Cristo, obviamente. ¿En qué nos reconcilió? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué lo hizo? Mira lo que dice el texto. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora entremos justamente en el énfasis de esta noche. Si en verdad, y ponga el asunto a esto, si en verdad permanecéis, ¿en qué dice la Biblia? Fundados
y firmes en qué? En la fe. Mi amado hermano, este término, recordando, sí, permanecer fundados, es prácticamente, sí, como decirle que nuestra ancla que ha sido depositada en Cristo, nadie la debe de mover, sí, de su lugar. Yo sé que las pruebas pueden removernos el piso. Yo entiendo, mi amado hermano, que hay circunstancias en la vida que parecieran ser mayores sin que nuestro Dios. Pero pese a que tu mente quiere engañarte, o digamos que al oído el diablo te hable y te desanime, tú tienes que permanecer firme en la fe de Cristo Jesús. Nada puede conmoverte. No digo que nada pueda hacerte daño. No saques de pronto el texto del contexto. Hay cosas que nos podrían llegar a hacer daño. Hay situaciones que podrían afectar nuestra carne, pero nuestra alma y nuestro espíritu siempre estará firme en Cristo Jesús. Amado hermano, de hecho la Biblia corrobora en el verso 23 diciendo: y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Dios nos quiere, amado hermano, estables en la fe, no inestables. Si hoy la palabra te ha hablado, si hoy la palabra te ha dado consuelo, mantente en esa palabra y espera la salvación del Señor. Y querido hermano, pero David, en un momento oscuro, diríamos, sí, de su estado, este hombre prácticamente se arrojó en las manos de un rey perverso. La Biblia dice ahora en el verso número 9 que David hacía cosas que obviamente por naturaleza no estaban bien. Dice la Biblia: y asolaba David el país. Pregunto, ¿quién lo mandaba a hacer batalla? Usted recuerda cuando Abigail se puso delante de él y le advirtió que él peleaba las peleas de ¿quién? Las peleas de Jehová. Mi amado hermano, había quedado atrás la dirección divina para con este hombre. Él ya no peleaba para Jehová, peleaba para el rey de los filisteos. Cuando vamos al verso número 9, si continúa diciendo: y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y como un ladrón, dice la Biblia, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, y aún que más, mi amado hermano, y las ropas, y regresaba ¿a dónde? Al Señor. No, regresaba a Aquis, el rey de los filisteos. Y querido hermano, hasta ese punto David se rebajó al servir en este caso a un hombre vil, sin temor de Dios. Obviamente que todo esto sí iba degradando la condición de hombre de David. La Escritura, mi querido hermano, pues nos señala esta situación delante del rey, el rey Aquis. En el versículo número 11 dice, para el verso número 10, dice la Biblia: y decía, ¿quién? Aquis, el nuevo rey de David. Y decía Aquis: ¿dónde habéis? Mire, y me interesa el término que utiliza. ¿Dónde habéis merodeado hoy? Mi amado hermano, ¿por qué? Porque este rey lo usaba David como un ladrón, como un salteador, como alguien que estaba al acecho en medio de las carreteras para ir sobre los transeúntes y despojarlo. Y así, mi amado hermano, si actúa, o de hecho así, llega a vivir un hombre que ya no confía en Dios. Alguien que ha sido rescatado de esa mala manera de vivir y volviéndose hacia atrás, vuelve a ensuciar lo que Dios ha limpiado. Mi amado hermano, nunca te alejes ni nunca reniegues de cómo Dios gobierna tu vida. Mucha gente puede llegar a cuestionar cómo Dios trabaja con nosotros y puede inclusive renegar de la manera o la forma que Dios trata con nuestras vidas.
Para David, mi amado hermano, el cansancio y el agotamiento de cómo Dios iba puliendo la vida de este hombre llegó a su colmo. David no aguantó más el desierto. David no aguantó más el hambre. David no aguantó más estar, mi amado hermano, al frente de 600 hombres que no servían para nada. David se cansó de eso. Sin embargo, al tomar una idea de querer buscar días mejores, mi amado hermano, para mí David ahora estaba hecho un guiñapo del diablo. Era pues el rey quien le decía lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Y decía, dice el verso número 10, decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Neguí de Judá y en el Neguí de Jerameel, o en el Neguí de los Ceneos. El término, para aquellos que están tomando referencia, el término Neguí significa seco, o lo que es igual como tierra seca. Cuando vamos al mapa, de hecho, como para tener una referencia, todo el Neguí que era la parte sur de la nación de Israel. Aquí en este territorio, diríamos, todo que se estaba de hecho colmado con arena, con tierra. Nada crecía, pero pueblos nómadas se alojaban en esos territorios. De alguna manera tratando de ampararse en el desierto, a expensas de que por tener un territorio casi inhóspito, no podían ser, en este caso, confrontados por algún ejército. Pero David se encargaba, como lo dice la Biblia, de despojarlos y también de eliminarlos. La Biblia menciona en el verso número 9, si recuerdo la primera expresión que dice, y asolaba David el país. El término asolar, mi querido hermano, se desprende de una palabra hebrea, la cual significa arruinar, devastar, llegar a perder. Es decir, que David no solamente iba y mataba a las personas, sino que David se cercioraba de que el territorio nunca más volviese a ser utilizado. ¿Hasta dónde llegó la perversidad de David? Mi amado, de esto muy poco se predica en los altares. De pronto, porque no se da realce también a la parte negativa, a la cual un hombre puede llegar también a manifestar. Pero recuerden que el Nuevo Testamento nos enseña que estas cosas han sucedido para ponernos ejemplo a quienes, a nosotros. David, y no se asombre, era un hombre tal cual como lo es usted o como lo soy yo. Hoy por hoy, mi querido hermano, si usted está bien con Dios, alabe a Cristo por su estado. Pero si usted, mi querido hermano, por alguna desventura se aparta del Señor, tenga presente, mi querido hermano, que si de allí usted vuelve a arrepentirse, la gracia volverá a usted. Pero evite caer en tal situación, ya que vivir alejado de Dios, mi querido hermano, no es nada favorable, para los cristianos. Cuando vamos pues al capítulo número 27, en el verso número 11, explica la razón por la cual David mataba a toda persona. Dice la Biblia, ni hombre ni mujer dejaba David con vida. ¿Para qué? Para que viniesen a Gad o digan, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de quienes, de los filisteos. Y hermano, David mentía también al rey. Recuerden, los primeros versículos, es decir, versículo número 8, la Biblia menciona que David atacaba fuertemente a los territorios de quienes, de los jesuritas, de los jezritas y de los amalecitas.
Y querido hermano, es decir, que quienes sufrían la mortandad no eran los que habitaban en los valles o en las tierras áridas del Negev, como menciona ahí. ¿De qué naciones, mi amado hermano? De Judá, de Germael y de los ceneos. Estos tres, por cierto, el primero de ellos, Judá y Germael, eran parientes cercanos. Mientras que los ceneos eran parientes de Jetro, suegro de Moisés, es decir, los descendientes de Moisés. Y querido hermano, la Escritura pues nos narra de que él mataba toda prueba o toda evidencia en los territorios más bien de Jesús, de Jezreel y de Amalek. Y lo hacía para que nadie le avisó al rey de Aquis diciendo que David estaba simplemente, digamos así, haciendo una contención con los pueblos que estaban de manera limítrofe para con la nación de Judá o la nación de Israel. Todo esto, mi querido hermano, amalecitas, Germael y los ceneos estaban, mi amado hermano, prácticamente siendo confrontados por David para salvaguardar diríamos ciudades judías. Cuando vamos al versículo número 12, dice la Biblia: y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre, dice, ¿qué cosa? Siempre será mi siervo. Y usted sabe que ese término es mi esclavo. Aquis de alguna manera pensó y dijo: si David sigue combatiendo a su propia parentela, le van a agarrar odio y no le quedará más de que sea siempre mi esclavo o mi sirviente. Cuando vamos al capítulo número 28, recordando que David era prácticamente ahora la mano derecha de Aquis, dice el verso número 1: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas. ¿Para qué? Para pelear ahora sí contra quién, dice la Escritura. Ahora, David había mentido. Recuerden que estaba viviendo ¿cuánto tiempo ahí? 1 año y 4 meses. Pero como todo en la vida se descubre, a David se lo pone entre la espada y la pared. Y ahora el rey Aquis le dice a David, diciéndole: dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y quién más, y tus hombres, es decir, tus 600 hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Recordando, mi amado hermano, que ya para Aquis, David era prácticamente su sirviente o su esclavo. Dicen ciertos comentaristas bíblicos que la respuesta de David es una respuesta engañosa. Cuando él menciona en el versículo número 2, al decir, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, David no le está asegurando que él va a pelear a favor de Aquis, sino que él hará lo que es conveniente hacer en el momento mismo de la batalla. Y querido hermano, pero para Aquis, David era un hombre confiable. Y termina diciendo el verso número 2. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Diría cualquiera: tú vas a ser de aquí en adelante mi guardaespaldas personal. Mi amado hermano, ¿qué compromiso con David? David, si bien es cierto, estaba huyendo de un solo hombre en Israel. ¿Quién era ese? Saúl. Recuerde que él tenía sobre su vida una promesa de Dios. Él habría de ser, mi amado hermano, el rey de Israel. Ahora, yo entiendo que bajo toda esta circunstancia, Dios nunca se olvidó de quién, de David. Mi amado hermano,
Dios, por mucho diríamos así, que nosotros tratemos de estropear sus propósitos, si usted está en el propósito de Dios, Dios terminará siendo su voluntad en nosotros. David había, mi amado hermano, apartado del Señor, apartándose de su palabra. Sin embargo, dice la Biblia, que él ahora, estando en esta, encrucijada, pone su vida a disposición, de una manera engañosa, su servicio al rey de Aquis. ¿Qué aconteció seguidamente? Versículo número 3. Dice el Señor, ya Samuel había muerto. ¿Qué implicaba eso? De que no había profeta en la tierra de Israel. Bueno, eso era una verdad a media, porque si había profeta. ¿Quién le dio la palabra a David para poder, en este caso, dirigirse a buen recaudo en la tierra, en el territorio de Judá? El profeta Gad. Recuerde, allá en Primera de Samuel, capítulo 22, verso número 5. Mas, sin embargo, la Biblia da esta información, este dato informativo, por lo que habrá de venir. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. ¿Qué sucedió? Y Saúl, dice ahí, había arrojado a quienes, dice, de la tierra, a los encantadores y adivinos. Ahora, este precedente bíblico, ¿por qué la Biblia lo saca a relucir en el capítulo 28? Recordando, mi amado hermano, que para aquel entonces ya Saúl había sido desechado por parte de ¿quién? Por parte de Dios, por parte de Jehová, como rey. Mi querido hermano, este precedente bíblico va entrelazado con algo que para el propio Saúl ya había sido confrontado cuando no hizo la voluntad de Dios, cuando se le ordenó que destruyera la tierra de los amalecitas. Recordando, dentro del territorio del mapa, que este territorio fue lo que Dios le había ordenado a Saúl, que lo destruyera y no dejara nada con vida. Si me acompañan, por favor, retrocedamos en breve en el mismo libro de Samuel. En el capítulo número 15, solamente voy a recordar algo que va a enlazarse con Primera de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Voy a leer ciertos versículos saltados. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 y 2 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si vamos más adelante, mi querido hermano, dice la Escritura, en el mismo capítulo número 15, verso número 7 y 8. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Verso 8, léalo por favor. Y Saúl, verso 9, y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Ahora, hasta ese
capítulo 15, la Biblia se reserva un acto adicional que hizo, en este caso, el rey Saúl. ¿Qué acto adicional había hecho hasta ese entonces? Saúl había arrojado de todo el territorio, diríamos, del cual él gobernaba, a todos los brujos, a todos los encantadores y a todos los adivinos y sortílegos de la nación de Israel. No porque Israel practicara estas cosas, sino porque las naciones que se encontraban ahí morando antes de ser conquistadas, ellos practicaban, por medio de sus brujos, el espiritismo, la vida, en este caso la vida del ocultismo y todo lo que esto conlleva. Saúl se había encargado de eliminar y arrojar de su territorio a todo tipo, diríamos así, de brujo. Cuando vamos al capítulo número 28, sabiendo de que ya no había para Saúl un profeta enviado por Dios, este hombre dice en el verso número 3, y Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra, ¿quiénes? A los encantadores y adivinos. Ahora, ¿cuántos recuerdan qué fue lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando lo confrontó porque no había destruido todo en Amalek? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuántos recuerdan la expresión, sobre todo la que más es más sobresaliente, en la cual el profeta le dice, porque como pecado de adivinación? ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? No pierda, por favor, Samuel, el capítulo 28. Y venga a Samuel, capítulo número 15, versículo número 23. ¿Ya lo encontró? Porque como pecado de adivinación, ¿qué cosa es? ¿A qué lo asemeja ahí? Es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, ¿por qué Samuel le dice eso, en este caso, a Saúl? Recuerda lo que yo te mencioné hace un poquito de tiempo. La Biblia se reservó ¿qué hecho de Saúl? La Biblia lo cayó hasta ese entonces. En capítulo 28 lo sacan a lucir. Saúl ya había arrojado en ese entonces a quienes dentro de la nación de Israel, a todos los brujos, a todos los adivinos y encantadores, a todos los sortílegos y los que consultaban el horóscopo y todo lo que tiene que ver con este asunto del ocultismo. No había nada, y Saúl llegó a decir que lo que de alguna manera él había hecho era conforme a la voluntad de Dios y era correcto. La Biblia, mi amado hermano, ya lo estimaba en el Pentateuco, de que Dios mandaba e inclusive hasta matar o eliminar a todo brujo. Y con esta acción él pensaba que al hacerla había ganado puntos a favor, en este caso, de Dios. Pero Dios le restrega esto en este momento, haciendo notorio que él, desde el momento que se obstinó y se rebeló en no obedecer la palabra de Dios para destruir a Amalek, era como que se había cometido el mismo pecado de lo que él se había encargado de eliminar con anterioridad. ¿Qué cosa? Sacar a los brujos de su nación. Es decir, mi querido hermano, que por más que alguien quiera cumplir la ley, así transgreda en un mandamiento, es como que se incumplieran todos los mandamientos de su totalidad. Mi querido hermano, cuando vamos pues a Samuel capítulo número 28, la Biblia nos recuerda nuevamente ese acontecimiento que se llevó a cabo en el capítulo 15. Saúl había arrojado, mi querido hermano, pues a los encantadores y a los adivinos. Y dice en el verso número 4, ¿por qué causa? Sin menciona este precedente. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon ¿en qué lugar? En Shunem. Sí. Esto, mi amado hermano, a muy pocos kilómetros donde se encontraba el rey Saúl. Y Saúl juntó a todo
Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. No solamente porque estaban los filisteos, sino porque con ellos también, ¿quién más venía? Y lo sabía. ¿Quién lo sabía? Ya lo sabía Saúl. ¿Por qué lo sabía? Si usted recuerda lo que dice Samuel capítulo 27, mira lo que dice el verso 4. Vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Amado, el rey Saúl ahora se leía prácticamente entre la espada y la pared. No había, profeta en Israel. No había, mi querido hermano, aún dentro de él algo del Espíritu Santo que pudiera alentarlo a seguir confiando en su Dios. Porque hasta eso Dios se lo había quitado. Cuando vamos al versículo número 6, algo acontece de manera muy excepcional. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, y dice tampoco por profetas. Entonces, lea conmigo el verso número 7. Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Cómo es posible que Saúl, quien había dado, si se había dado en este caso el tiempo y también la disposición de eliminar la brujería y todo lo que esto conllevaba de su pueblo, ahora termine buscando, en este caso, a un adivino? La Biblia menciona, y acompáñame por favor, en Levítico capítulo número 19. Al parecer, Saúl se había olvidado de la palabra del Señor. Libro de Levítico, capítulo número 19, verso 31. Y esto también es un consejo para el pueblo cristiano de tiempos presentes. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. ¿Qué sucede si lo haces? Contaminándoos con ellos. Y la disposición es directa diciendo: yo, Jehová, vuestro Dios. En pocas palabras nos dice: yo te lo estoy ordenando. Mi querido hermano, Dios había ordenado que no se consulte prácticamente a todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el ocultismo. Cuando vamos, de hecho, un capítulo más adelante de Levítico, capítulo número 20, mira lo que dice el Señor, en el versículo número 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, mira dónde lo empuja, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y quiera Dios, y la cortaré de entre su pueblo. Mi amado hermano, no puede ser posible que aún hasta en la actualidad mucho pueblo que se dice ser cristiano consulte el horóscopo. Consulte a través de su signo zodiacal qué tal le irá el día de hoy. Mi amado hermano, hay quienes aún inclusive, conociendo la palabra y teniendo las promesas de Dios, todavía diríamos que se apegan a tradiciones antiguas y pasan un huevo, pasan una vela, y quitan una rama de sábila tras las puertas de su casa, esperando protección y limpieza para sus enfermedades. Pueblo cristiano que todavía a sus niños recién nacidos les amarran una cinta roja en el brazo para que no lo ojeen.
Mi querido hermano, esto obviamente está totalmente en desacuerdo con lo que la Biblia nos enseña. En Deuteronomio, y para concluir esta parte, tan solo nos dice en el capítulo 18, libro de Deuteronomio, capítulo número 18. Apunta, sí, este capítulo en su verso 9 al 14, e inclusive enséñalo a otros que tienen estas costumbres. Dice en el verso número 9 al verso 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Léelo por favor el verso 10. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Qué común es escuchar en medio de las conversaciones del barrio: comadre, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al niño? Hágalo ver, conozco un brujo muy bueno. Hay quienes, para poder cambiar su suerte, se hacen leer las manos. Hay otros que invitan al brujo o a la bruja a su casa y dicen: léame las cartas. Yo la única carta que le puedo leer son las cartas de la Biblia. La de San Pablo, la de Timoteo, la de Filemón, esas cartas le puedo leer. Y ellas, mi amado hermano, son cosas ciertas. Porque no vienen, sí, de abajo, diríamos así, del infierno, porque todo hechicero, adivino, brujo, sea magia blanca, negra, sí, de color rosado, todo está disfrazado, sí, del demonio. Mas, sin embargo, si usted quiere verdadera dirección, confíe en la palabra, confíe en el Espíritu de Dios, porque Él lo guiará a toda la verdad. En eso sí puede confiar en la dirección. Saúl terminará consultando a esta divina. Si usted lo quiere saber, el próximo día viernes lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios, gracias en esta preciosa noche. Tú nos has dado estos principios bíblicos. Nos has permitido, conforme a tu gracia, poder conocer un poco más de ti. Nos has enseñado, oh Dios, primeramente, hasta dónde puede llegar a caer alguien que en su debido momento tuvo una preciosa relación contigo.